Dios los bendiga, hermano querido, en esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente. Gracias le damos al Señor porque un día más nos permite estar justamente con cada uno de ustedes, con cada familia, con cada hermano, con cada amigo que se va conectando cada mañana. Damos gloria a Dios por esto, porque la palabra de Dios alcanza a muchas personas en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo, en los últimos tiempos, como dice su palabra, que la venida del Señor está muy cerca. Así que damos gracias a Dios que nos estamos preparando para su venida. Damos gracias a Dios porque nos permite el Señor estar frente a esta cámara y poder compartir un nuevo devocional, un nuevo programa que lo hemos titulado los devocionales diarios. Y damos gracias a Dios porque hemos llegado al día viernes esta semana, compartiendo con cada uno una palabra de reflexión, una palabra de aliento, de fortaleza, también una palabra de exhortación para cada una de nuestras vidas, porque el Señor nos ama con amor eterno y por su amor nos corrige para que podamos tener una vida correcta delante de su presencia, en orden, delante de Él, y damos gracias a Dios porque su palabra nos ayudará a seguir adelante conforme a los mandamientos y a los mandatos y los preceptos de nuestro Dios. Y que aquellos que amamos su nombre, aquellos que amamos a Dios, todas las cosas, dice su palabra, nos ayudan para bien. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo programa. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ya siendo las 7 pasaditas, estamos en comunicación con cada uno de ustedes, en contacto a través de esta cámara, de esta plataforma Facebook, y queremos compartir conjuntamente con todos ustedes una palabra de reflexión en esta mañana. Estamos leyendo la palabra de Dios desde el principio del año y nuestra intención es leerla en su totalidad. Cada uno de los libros de esta preciosa palabra, los 66 libros que tenemos en la Biblia Reina Valera, que la que utilizamos nosotros, la Reina Valera 1960, la versión 1960, y que realmente es apasionante. Cada día que nos entramos en cada historia, en cada relato de la palabra de Dios, nos metemos cada día más y cada día más nos interesa seguir leyendo. Para aquellos lectores que están acostumbrados a leer la palabra, posiblemente en algún momento la hayas leído en su totalidad, tal vez la estamos volviendo a leer en algunos casos, y otros ni siquiera habían tenido esta constancia de leer su palabra todos los días, todos los capítulos en su totalidad. Así que pretendemos llegar a fin de año, si Dios lo permite así, y bueno, si nos falta algún día más, seguiremos adelante, no vamos a desmayar ni a descansar, pero pretendemos alcanzar este fin de año leyendo su palabra en su totalidad, y gracias le damos al Señor que nos permite Él poder nosotros tener esta Biblia en nuestra casa. El promedio hoy actual en una casa en la actualidad es un promedio de 2 Biblias, al menos por familia, pero hay lugares que ni siquiera tienen una, capaz que ni en la ciudad, o personas que no han alcanzado todavía a tener en su versión original, su idioma, la palabra de Dios, y tiene que ser traducida y todas esas cosas, ¿no?, que a muchos les impide conocer la verdad. Entonces nosotros tenemos este privilegio enorme de poder tener esta palabra en nuestras manos y así poder compartir la palabra de Dios. Así que estamos leyendo el primer libro de Samuel, en donde nos relata la historia fascinante de Saúl, Jonathan, David. Y bueno, Saúl que se había llenado de celos, de ira por este joven que había matado a Goliat en aquel momento, un muchachito que salió de los brazos del padre cuidando sus ovejas, a defender a toda una nación, a través de la muerte de Goliat, y sus hermanos también fueron muertos, sus hijos, todo lo que fue de Goliat, del enemigo fue vencido por el rey David. Así que, y por sus soldados también, por supuesto, que estaban con él, porque vamos a hablar en estos días, en los próximos,
los oficiales, los soldados de David, del rey David, ya rey, ¿no? En ese momento, pero todavía estamos en la huida, ¿eh? Estamos en el proceso de David, este proceso que para muchos es un proceso que tal vez hayas pasado, huyendo de tus enemigos, huyendo, ¿por qué? Porque a veces queremos apartarnos de ciertas cosas, de ciertas personas, a veces de ciertas costumbres, de ciertos cosas que hacíamos antes y estamos huyendo todavía, y eso es parte del proceso en la vida cristiana. Por supuesto, como siempre aclaro y digo, el proceso tiene que ser dentro del Señor, dentro de su camino, ¿no? No hay ningún proceso de Dios fuera de Él. El proceso siempre tiene que estar marcando esta diferencia, estando en el Señor, queriendo hacer las cosas bien, pero huyendo de los enemigos. A veces nos pasa que intentamos hacer muchas cosas para Dios y fallamos. A veces pasa que le prometemos a Dios y no cumplimos. Bueno, pero estamos en el proceso, nos estamos afirmando, estamos echando raíces, entendemos que la persona tiene la intención de buscar a Dios, de estar aquí. Así que este es el proceso que Dios habla en este tiempo, ¿no? Este proceso que David tuvo que sufrir también, como muchas personas, ¿no es cierto? David es procesado en el desierto, que lo vamos a leer, ya estamos leyendo esa historia, porque David está huyendo de Saúl y tiene que escapar por las cuevas, por las montañas, por el desierto, y ahí comienza el proceso de David, ¿no? Siempre Dios, cuando va a utilizar una persona, primeramente lo va a procesar. Dios tenía un plan perfecto con David, pero no era el tiempo. Todavía estaba el rey Saúl, a pesar que había sido desechado por su propia desobediencia, por no seguir a Dios correctamente, por no obedecerle. Ya había sido desechado. Samuel había ungido a este joven en un momento, y Dios lo había escogido, un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando entra la familia de Saúl, después de haber matado a este gigante, a este paladín que molestaba al ejército de Israel, entra en confianza con el rey no le permite volver a su ciudad, a la casa de sus padres, lo atiende como un hijo más en su casa, le da órdenes, pero también le da dones, le da cargos, como en el ejército, y evidentemente David tenía iba demostrando qué clase de rey iba a ser cuando él estuviera como rey. Entonces vemos que David se fortalecía cada día más. ¿Por qué? Porque estaba cerca del rey, estaba cerca del reinado, ¿no es cierto?, de ese momento del reinado de Saúl. Bueno, y él iba aprendiendo, se iba fortaleciendo, se iba adiestrando. La gente admiraba a David, la gente ya lo miraba de otra manera, ya no era aquel muchachito que vino en aquel momento con una onda, ¿no?, con 5 piedritas, vestido con una ropita así de pastor. Ya era un guerrero, ya era un soldado, ya había perdido incluso hasta la costumbre en este momento de usar la onda, y ahora lo vamos a leer, y es extraordinario, ¿no?, que leamos esto, ¿no? Un joven que estaba acostumbrado a no usar espada, porque se lo dijo a Saúl. ¿Recuerdan? Cuando Saúl quiso vestirlo con la coraza de él, de protección por el gigante, le dijo: yo no estoy acostumbrado a esto, yo estoy acostumbrado a otra cosa, ¿no? Andar entre ovejas, andar con la onda, y no erraba, había practicado, era experto en esa destreza, ¿no?, de usar la onda, ¿no? Entonces es llamativo lo que sucede en este capítulo 21, porque ya David es como que había perdido ya las costumbres que lo llevaron a estar en ese lugar, ¿no? Entonces a veces nos pasa eso, ¿no? A veces perdemos costumbres que son muy buenas, y a veces no nos damos cuenta. Pero acá vamos a leer el capítulo 21, porque hoy es el compromiso de leer la palabra de Dios. Es el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23.
Y vamos a leer un poquito, ¿no? Aquí el capítulo 21 en esta mañana. La historia cuando David huye de Saúl. Comienza después de haber hecho pacto con Jonathan, después de haber, bueno, los capítulos anteriores, ¿no es cierto? La amistad de David con Saúl procura matar, bueno, los celos de David, de Saúl contra David y el pacto que hicieron con Jonathan, hemos leído ayer. Ahora David comienza la huida, ¿no? Porque ya Saúl estaba pensando matarlo a David porque por sus celos, ¿no? Por lo general un rey no iba a permitir que otra persona reinara en su lugar mientras estuviera reinando, era natural. Pero entonces, como él vio que la gente lo miraba con otros ojos y ya no miraba al rey Saúl de la manera que deberían, entonces entra celos, la ira en la vida de Saúl, esos espíritus que lo atormentan a Saúl, que a pesar que Saúl estaba en este proceso atormentado por espíritus, por demonios, David tocaba el arpa, que no dice la Biblia que era un buen músico o tal vez habría fallado en alguna nota, podríamos decir así, y por eso Saúl le lanzaba las lanzas, ¿no? La jabalina esa que dice la Biblia, y quedaban clavadas en la pared y dice que David en muchas ocasiones escapó, se desvió de esas lanzas porque estuvo a punto de morir. Entonces quiere decir que ya Saúl perseguía a David en ese tiempo, ¿no? Ya lo miraba con otros ojos. Dice que desde el momento que cantaron las mujeres, David mató a miles y David a 10.000, Saúl ya lo miraba con otros ojos. Ya lo miraba con otros ojos. Y eso creció en su corazón. Porque muchas veces nos pasa de que si no lo hablamos y no lo decimos, eso va acrecentando en nuestro corazón. Y probablemente tengamos problemas con eso, ¿no? A lo mejor tenemos celo de algún hermano que a lo mejor tiene cualidades o dones diferentes a los nuestros y tal vez es más usado en ocasiones y a veces lo miramos con otros ojos, ¿no? Y eso en nuestro corazón crece. Muchas veces puede pasar que tenemos que quitar esos pensamientos en nuestro ser porque esto nos puede ocasionar daños en nuestra vida espiritual, no solo en la nuestra, sino en la de otra persona, porque ya estamos hablando mal de él, ya decimos cosas de él, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no es cierto? Entonces, el capítulo 21 vamos a leer unos versículos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, David huye de Saúl. Vino David a Nobó, al sacerdote, a Imelec, y se sorprendió a Imelec de su encuentro. Y él le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Era extraño que un general, un soldado del ejército saliera solo, sin custodia, sin su guardia. Era ya extraño ya eso. Para él fue extraño al sacerdote. No era un nene de pecho, era una persona grande, ¿no? Y ya le llamó la atención la visita de David. Era extraña para él. También habrá pensado, quién sabe qué tendrá este hombre contra nosotros. A lo mejor, bueno, no sé, querrá hacer algo a nuestras vidas. Pero le llamó la atención y le pregunta a David, qué extraño, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondiendo David al sacerdote, le dijo a Milet, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? O sea que él le dijo que el rey lo había mandado, lo había encomendado una misión. Todos sabemos que no es así. Este sacerdote no lo sabía, por supuesto. Entonces le cree, por supuesto, era David, ¿no? Y ahí nos encontramos con una situación, ¿no es cierto?, extraña de David, ¿no? Podríamos decir, ¿mintió David? Claro que sí, porque el rey no lo había mandado ninguna cosa. Al contrario, lo quería matar, lo estaba persiguiendo, y él ya entra en
en este problema, David, ¿no? Comienza su vida, su escape, ¿no? En ese proceso. A veces nos pasa así, ¿no es cierto? Que en el proceso, en Dios, cuando estamos en situaciones, a veces pasa que a lo mejor no hemos dicho la verdad, en algunas ocasiones, ¿no? Y dice, y yo les señalé a los criados de un cierto lugar. Quiere decir que él los dejó antes de llegar al sacerdote, que, bueno, aparentemente personas que lo seguían a David, ¿no? Un pequeño remanente que estaba ahí con David, ¿no? Que al huir David no huyó solo, sino con algunas personas que lo acompañaron, ¿no? Como que no lo dejaron solo a David. Entonces, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes y lo que tengas, por supuesto, en la huida seguramente tenía dificultades, hambre, sed, escaso de muchas cosas, y posiblemente esa situación para algunas personas también en la huida, ¿no? En la huida del Señor, podemos decir así, nos estén faltando cosas, estemos pasando situaciones diferentes, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos huyendo de la presencia del Señor. Mire, le pasó al profeta Jonás, ¿recuerdan? Huyendo de la presencia de Dios, creyendo que huía de la presencia de Dios, porque antiguamente se creía que la presencia de Dios vivía solamente en Jerusalén. Allí estaba el templo, allí estaba su nombre, allí habitaba Dios. Dijo, voy a huir del mandamiento que Dios le había encomendado a este profeta, y así le pasó, ¿no? Así estuvo encerrado en un barco, ahí estuvieron a punto de matarlo, lo tiraron al mar, lo tragó una ballena, y toda esa historia que ya conocemos, ¿no? A veces huyendo de la presencia de Dios podemos pasar situaciones como esta, ¿no? Pero tenía hambre David, ¿no? Entonces le pide panes, Dame 5 panes o lo que tengas, no importa lo que sea, le dijo a David. No, yo no soy pretencioso, dijo David. Estaba la humildad, ¿no?, en su corazón, a pesar de todo. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, el pan de todos los días, el pan que compramos nosotros todos los días, ¿no? Era un pan de la proposición, de allí donde se guardaba para honrar a Dios, el pan que se ponía en la mesa de la proposición, ¿no? El pan que se ponía en el templo, recuerdan que hemos estudiado eso también, las partes del mobiliario del templo, del tabernáculo, donde había una mesa donde se ponían unas lámparas, unas ciertas lámparas con significados también, y los panes, ¿no? Los panes que eran fresco, calentito, el pan que habla del Señor, ¿no es cierto? El sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, o sea que no habían traído mujeres, no habían tenido relaciones con las mujeres, o sea, tenían que estar limpios, en todo su ser, limpio en todo su ser para participar de la Santa Cena, podríamos decir, para que lo pueda entender, ¿no? A veces venimos a la Santa Cena y no estamos limpios delante del Señor. Hay cosas que están en nuestro corazón, cosas que hemos hecho, a lo mejor hemos mentido, hemos engañado, hemos fallado a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, ese es el punto fundamental. Y venimos y compartimos. A veces no hablamos con un hermano, estamos enojados, tenemos ira, estamos en situaciones así y venimos y compartimos la Santa Cena. Eso quiere decir el sacerdote. Al menos se han cuidado, no han tenido, que se han santificado para participar de la Santa Cena, o de al menos participar de comer este pan, que es el pan que se ponía en el templo, el pan sagrado. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Pero antes de ayer habían salido de allí, de las tierras donde vivían, y de cada uno tenía su familia, creo. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aun que el viaje es profano, dice aquí la palabra, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos?
Está dando de entender que sí, que podían participar porque habían sido santificados. ¿Por qué? Porque no habían participado en ninguna cosa extraña, ¿no? Simplemente que lo acompañaron a David, ¿no? David venía con un propósito y ellos lo acompañaron. Entonces, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, ¿no? Que se ponían allí en el tabernáculo, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para ponerles pan calientes el día que ellos fueron quitados. O sea, los panes diariamente se quitaban, se dejaban, ¿no? Se ponían al otro día temprano, cuando se presentaban al templo, ahí en el tabernáculo, se retiraban esos panes y se ponían pan fresco, ¿no? Pan fresco, pan que habla del Señor continuo, ¿no? La presencia de Dios allí en el altar, ¿no es cierto? Ese pan sagrado, ¿no? Que ya vamos a hablar en un momento de esa historia. Dice, y estaba allí en aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Adomita, el principal de los pastores de Saúl. Esto fue para David, no era extraño que esta persona estuviera ahí, porque podía haber venido a presentar una ofrenda al Señor, porque estaba el tabernáculo, y no era extraño para David ver a otra persona ahí en ese lugar. Pero lo curioso es que esta persona era un siervo de Saúl. Y David estaba huyendo de la presencia de Dios. O sea, acá tenía que entender David que esta persona podía llegar a decirle a Saúl, mirá, me encontré con David. Pero ya David ya lo suponía. Ya David ya lo suponía, ya lo entendía. Dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí en mano una lanza, una espada? Y ahí entramos en esto que decimos siempre, que hemos dicho al principio. La costumbre de David era con unas pequeñas piedras, ¿no? Él estaba acostumbrado a la lanza, pero a veces entendamos que las costumbres nos pueden cambiar los hábitos, o tal vez las malas costumbres pueden cambiar nuestros hábitos delante del Señor. A veces somos, ¿qué quiero decir? Que la onda y las piedritas hablan de humildad, ¿no? A veces nos defendemos con pocas cosas, con verdades, ¿no? Con pequeñas cosas, porque no hemos pecado, no hemos dicho nada extraño, pero a veces las costumbres, como él se acostumbró a vivir en el palacio del rey, estaba viviendo en un lugar donde no se acostumbraba, porque sabemos que Saúl era una persona que no estaba conforme al corazón de Dios y sus costumbres no eran correctas. Entonces David como que también estaba, entendamos que primero al huir mintió al sacerdote, nada menos, delante de la presencia de Dios. El rey me encomendó una misión, ya estaba mintiendo, ninguna misión le había encargado, no le había dicho nada que hiciera, y evidentemente le dijo también porque el asunto del rey era muy apresurado. A veces nos apresuramos a las cosas de Dios y estamos desprotegidos. ¿Qué significa eso? A veces queremos hacer cosas apresuradas en Dios y no nos hemos adiestrado, no nos hemos formado, y a veces somos apresurados en las cosas de hacer cosas de Dios. Quiere decir que a veces cuando a lo mejor nos piden hacer algo en la iglesia, tenemos que pensarlo bien. Estaremos preparados, estaremos adiestrados para hacer esta tarea. David salió apresuradamente. Usted sabe que salió huyendo de David, ni siquiera tomó nada, ni avisó a sus padres, incluso. Me voy, ¿no? Porque la idea era que Jonathan lanzara una saeta y que le dijera cosas para que él se diera cuenta, y huía de la presencia de Saúl. Y en este caso le está mintiendo al sacerdote. Posiblemente estas costumbres en el templo, allí donde vivía, en la casa real, era a menudo, y para él era algo natural decir una cosa así, ¿no es cierto? Entonces entendamos que a veces estas cosas nos pueden sacar de la presencia de Dios, ¿no? Las mentiras, el engaño, y bueno, no presentarnos a Dios debidamente. Mire cuántas cosas podemos hablar de estos versículos que hemos leído. Así que nos encontramos con un David que había perdido hasta las costumbres, ¿no? De usar esa pequeña onda y esas pequeñas piedras. Ahora pide una espada. A veces, bueno, por supuesto que
iba a ser necesario para David, para la guerra, ¿no? La espada, ya iba a tener que dejar, ya tenía que haber crecido David y haber madurado. Pero hablamos del proceso de David, el proceso en el desierto, como le pasó a Moisés, por ejemplo. Moisés quiso defender a uno de su pueblo, matando a un egipcio, creyendo que era el momento adecuado para defender a su pueblo, y sin embargo tuvo que huir al desierto. Encontramos otra situación, huyendo, y lo persiguieron y lo dejaron después de perseguir porque se fue muy lejos, pero estuvo 40 años en el desierto siendo procesados en Dios. Nunca se apartó de Dios, jamás, porque él entendió que el Dios de Israel era el poderoso, ¿no? Y él estaba viviendo en un palacio egipcio donde estaba lleno de costumbres, de idolatría, de cosas tremendas, pero sin embargo su corazón nunca se alejó del Señor. A pesar, como José, ¿recuerdan José, el que fue esclavo también, que vamos a llegar a un momento de la historia que hemos leído en ese momento? La historia de José cuando fue vendido por sus hermanos, estuvo viviendo allí en Egipto, pero sin embargo jamás dejó en su corazón amar a Dios. Siempre estuvo correctamente, caminando debidamente, como dice la palabra de Dios, huyendo del pecado, no había ningún mandamiento sobre esas cosas todavía, pero sin embargo él supo que a Dios no le agradaba. Y tenemos que huir a veces. Tenemos que escapar del pecado, huir de lugares donde no tenemos que estar. A veces nos dicen, pero ¿por qué no compartís con nosotros? ¿Por qué no estás con nosotros? Bueno, de eso se trata lo que estamos hablando. De huir de los lugares donde no tenemos que estar, porque probablemente nos cambian las costumbres. ¿Y qué quiero decir con esto? Tal vez, estemos fingiendo estar en un lugar que no es un lugar donde tenemos que estar. Y pasan las cosas que le pasó a David, ¿no? Huyendo de este enemigo, archienemigo de David, ¿no? El perseguidor, que ya vamos a conocer más adelante en estos capítulos 21, 22 y 23, usted va a encontrar una historia apasionante del escape, ¿no? De los enemigos de David, porque incluso llegó a lugares donde decían, quédate con nosotros, pero lo engañaban, le decían, anunciaban a Saúl que David estaba escondido en ese lugar. Él llegó a esconderse en una cueva, la cueva de Adulam. Esa cueva habla mucho. Hay muchísimo para hablar de esa cueva. Pero allí David se encontró con personas dentro de la cueva, porque no solo David huía, sino también otras personas, asesinos, ladrones, de todo tipo de gente, estaban ahí escondidos. Se encuentra David con un tipo de personas que cambiaron su vida totalmente por estar cerca de David. Eso habla también de que muchas personas pueden acercarse a tu vida, ¿no? Y por tu testimonio, por tu lealtad, por tu fidelidad a Dios, estas personas pueden cambiar. ¿Qué te parece? Mirá, un ejército formó David de esos 400 personas que estaban dentro de esa cueva. No era uno o dos, eran 400 personas que estaban escondidos en esa cueva, ¿no? David entra y la presencia de David en ese lugar cambia el lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente nos inviten a una fiesta, a un lugar donde no tendríamos que estar, entre esa multitud, enemigos del rey, ¿no? El rey en este caso es Dios para nosotros, ¿no? Y son enemigos de Dios, no quieren saber nada, están huyendo, no quieren saber nada. Pero la sola presencia de tu vida en ese lugar puede cambiar mucho. Pero claro, tenemos que entender cuál era la situación de David, cómo estaba su corazón, cómo estaba era un elegido, tenía la cobertura de Dios, Dios lo protegía, Dios lo guardaba, Dios lo guiaba. En este caso David cometió errores, por supuesto que seguramente muchas personas sí, pero pecó David, ¿a qué sí? Como humanamente lo podemos hacer, podemos equivocarnos, pero hay mucha diferencia con la vida de Saúl. Saúl pecó, pero nunca se arrepintió. David se pecó y se arrepintió amargamente, y lloró amargamente y tuvo consecuencias gravísimas, David, por su pecado. Moisés no entró en la tierra prometida. Usted dice, ¿no se arrepintió Moisés? Sí, se arrepintió, por supuesto. Le dijo, aunque sea déjame verla de lejos, le dijo a Dios.
Yo sé que he cometido pecado y estoy arrepentido. Pero bueno, tienes que cumplir la palabra, le dijo a Dios esta conversación. Así que déjame verla de lejos, aunque sea. ¿Y dónde puede estar Moisés hoy? En la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro lo vio. Cuando se glorificó en el monte, en aquel monte de la transfiguración, cuando Jesús se le aparece transfigurado en su esplendor, ahí estaba Elías y Moisés. Así que queremos decirle en esta mañana que tal vez estés huyendo de la presencia de Dios. Tal vez, mira, estamos día viernes, ahí estamos a un día de las reuniones, día sábado, domingo en algunos casos, en algunas iglesias, en el domingo también, que no está mal, domingo, sábado, para Dios es el mismo, la misma adoración. Ahora, posiblemente estés huyendo de la presencia del Rey. Así que en este caso Dios no te quiere matar, por supuesto. Dios no quiere hacerte eso, no te quiere hacer daño. Pero tú estás huyendo, como pensando como que Dios, ¿qué querrá de mí? ¿No es cierto? Así que es momento de poder reflexionar y volvernos al Señor, volvernos al Rey. Tú sabes que Dios tiene promesas para tu vida y Dios tiene algo grande para vos, seguramente. Así que qué bueno es que podamos reflexionar en esta mañana. ¿Cuál es tu vida? ¿Si es realmente el proceso de Dios? A veces Dios te quiere usar en algo, en algún don, un talento que Él te ha entregado y no lo estás haciendo. A veces estamos huyendo de esa manera y te pasan cosas en el camino. Te suceden cosas porque Dios te está llamando. Tal vez estás pasando por problemas de enfermedades, muchas dificultades en tu vida. ¿Por qué? Porque en el proceso estás huyendo de la presencia de Dios y bueno, y va a llegar el día que Dios te va a utilizar. Va a llegar el día. Pero quiero animarte en esta mañana que si realmente estás huyendo, no has congregado, no has estado con los hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que volvernos al Señor y congregar, estar con la comunidad, estar con los hermanos, alabar a Dios en estos tiempos tan difíciles. Así que te animo en esta mañana que podamos estar juntos adorando a Dios, tú en tu lugar, yo en el mío, pero juntos, porque somos su pueblo. Así que vamos a orar en esta mañana para los que están huyendo de la presencia de Dios, porque podemos utilizar este mensaje. La cueva de Adulán, formación rocosa al suroeste de Jerusalén, situada en un valle entre Filistea y Hebrón. Una cueva muy importante, que habla de muchas cosas, ¿no? De muchos procesos en esa cueva. A veces había un amigo pastor, un amigo de la iglesia, un hermano amigo, decía, sal de la cueva definitivamente, no te escondas más. A veces estamos escondidos por años en esa cueva, y no pasa nada. Pero en este caso David dice que formó a estos hombres y fueron los valientes de David, hombres fieros, valerosos, guerreros, no los quería nadie, pero de esa formación sacó un ejército tremendo David. Los oficiales que hicieron cosas para David tremendas, cosas que hicieron para demostrarle que amaban a David, no, tremenda. Así que hermanos queridos, en esta mañana oramos y entregamos este fin de semana para el Señor, para que podamos estar juntos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Una vez más, venimos a ti, Señor, con un corazón agradecido, un corazón contrito, humillado, Señor, arrepentido, Señor, humildemente, Señor, te pedimos que nos acerques a ti en esta mañana, que sea tu presencia que nos acompañe, que podamos disfrutar en esta mañana, Señor, tu presencia, Señor. Queremos volvernos a ti, no huir, no escapar más de tu presencia, acercarnos a ti. Señor, no queremos perder esa costumbre, Señor amado, ese hábito de congregar, Señor, de estar con los hermanos, por cosas de este mundo, Señor, por cosas que nos apartan de ti. Señor, queremos estar en lugares donde esos lugares cambien, Señor, que nuestra presencia, no solamente nuestra presencia, el Espíritu en nosotros pueda cambiar a personas, Señor, y de ese grupo, de esas personas, salga un gran ejército para Dios, Señor. Por eso te pido, Señor, en esta mañana, que tú nos guardes y nos protejas, Señor, de todo mal,
entregamos esta semana en tus manos. Gracias por todo lo que hemos pasado. Gracias por todo lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos disfrutado. Gracias por todo. Y te encomendamos este fin de semana nuevamente en tus manos para poder disfrutarlo, Señor, en tu compañía, juntamente con los hermanos. Padre, te damos toda la gloria y la alabanza y que podamos disfrutar en familia este precioso fin de semana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saludamos a todos los hermanos en el día del trabajador, el 1 de mayo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el esfuerzo, por el trabajo. Que Dios los bendiga, los prospere, les dé ánimo para seguir adelante. Así que muy feliz día, que disfruten en familia, una buena comida junto a la familia, con amigos. Bueno, sepa comportarse también delante de los amigos. Así que demuestre que ama a Dios en este tiempo. Demuéstrelo, hable que Cristo está en su corazón. Aproveche la oportunidad que Dios le ha dado para estar con amigos, ahí comiendo una salida, un paseo. Aproveche el tiempo mientras puede ser hallado el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Buen fin de semana. Les deseamos de todo corazón y nos vemos nuevamente el día lunes en este programa que lo hemos titulado Los Devocionales Diarios. Recuerden que hoy tenemos que leer capítulo 21, 22 y 23. El título de este programa hoy, el proceso para formarte. Amén, dentro del Señor. Amén. Dios te bendiga mucho. Un abrazo.